empezar por lo más básico, de lo básico, desde cero, pues. Decimos que este simbolito que estoy poniendo significa derivada de la función con respecto a x, ¿sí? Derivada de la función con respecto a x. Y ahora, si yo quiero derivar esta función, ¿sí? Pues obviamente que muchos de ustedes ya lo saben. ¿Quién me dice cuánto va a ser la derivada de esa función, jóvenes? Escucho sus respuestas. 0. 0, exactamente. ¿Sí? La derivada de la función con respecto a x se escribe así, vale 0. ¿De cuál función me refiero? De esta. Así de sencillo. ¿Qué regla estoy utilizando, jóvenes? Vamos a verla. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande esto para que ustedes puedan observarlo. Estoy utilizando, ¿qué regla? ¿Quién me dice? Ahí está el número, para que se dirijan a ella por el número. ¿Qué regla estoy utilizando, jóvenes? Número 1. La regla número 1, exactamente. Esa C que está en ese paréntesis es la función y significa constante. El 5 es una constante, entonces estoy utilizando esa, efectivamente. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otra. Perdón. Esto no. Y es igual a... ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de A? Derivada de la función con respecto a X. ¿Cuánto sería, jóvenes? 1. Sería 0. ¿Alguien pudiera decir y por qué? Bueno, porque todas las letras del abecedario, desde la A hasta la N, son constantes. Y por lo tanto, A es una constante, la derivada de una función constante es 0. ¿Sí? Y todas las letras desde la O hasta la Z, ¿sí? Son variables, se llaman funciones o variables. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos otra. Y es igual a X. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de la función X? ¿Cuánto vale? Esta es la función. Vale 1. Y estoy haciendo esto, derivada de la función X con respecto a X. Y esto es igual a ¿cuánto? A 1. Aquí se ve que este número es igual a este número. Entonces, es como si dijéramos 2 entre 2, pues 1. ¿Sí? ¿Y qué regla estoy utilizando, jóvenes? Estoy utilizando esta. Esta regla estoy utilizando. ¿Sí quedó claro? La segunda. ¿Claro? ¿Perdón? La segunda. La segunda, exactamente. Muy bien, hijas. Creo que vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver si tuviéramos esta función y es igual a 2 por x. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada? Derivada de la función con respecto a x es igual a 2. ¿Qué regla estoy utilizando? Pregunto, jóvenes. ¿Qué regla estoy utilizando? La 3. La 3. Utilizando la regla 3, efectivamente. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Si yo tuviera la siguiente función, y igual a 3x más 2, ¿sí? Su derivada sería derivada de y con respecto a... Ay, Dios. Estos aparatos locos me generan un poquito de problemas. Son diferentes a mi marcador y pues me
Ocasionan problemas, disculpen. Pero ya está. Esto sería igual a la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 3x con respecto a x más la derivada de 2 con respecto a x. ¿Quién me dice qué fórmula estoy utilizando, jóvenes? ¿Qué regla estoy utilizando, jóvenes? Es que se trabó su pantalla y no podemos más o menos cómo era. ¿Se trabó? Es la ¿Trabó? A ver, dime, Sí, dime. y ¿Qué fórmula estoy utilizando? la 3. No. ¿Estoy utilizando la qué? ¿Qué fórmula estoy utilizando? La 6. No, estoy utilizando la 9. 9. ¿Se alcanza a ver la 9? Sí. ¿Qué significa? Que si hay 3 funciones, yo puedo distribuir la derivada en las 3 funciones. Veamos. Derivada de u, acá está. Derivada de v, ahí está. Cuando tengo 3 funciones sumándose, entonces puedo utilizar la regla 9 y vamos a ver el ejercicio, ¿sí? Ah, miren, sí, efectivamente, esta es una función, esta es otra función. Esta es una función, esta es otra función. Y por lo tanto puedo distribuir la derivada. Y por lo tanto ahora la derivada de y con respecto a x es igual a, aquí voy a utilizar la regla 3 que me dice que me va a devolver el 3 y aquí me dice que la derivada de una constante 0, entonces pues es lo mismo que si le pusiera 0, que sería lo mismo exactamente si digo la derivada de y con respecto a x es igual a 3. Bueno, entonces, ojo, abusados, fíjense qué cosa tan curiosa. Cuando veamos polinomios podemos aplicar la regla 9. ¿Estamos? Y bueno, pues continuamos con otra más. Función evaluada en x es igual a menos 8a más 2. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de esa función? Esto también significa derivada, jóvenes. ¿Es igual a qué? No los escucho. a 8. No, Es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es una constante. Esta también, una constante por otra constante da una tercera constante, más una cuarta constante nos da una quinta constante. La derivada de una quinta constante es 0. Todo es constante. ¿Estamos? Nada más a veces por saber si están comprendiendo bien. ¿Sí? Función evaluada en x es igual a x al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada? 2x. Vale 2x, efectivamente. ¿Qué regla está usando su compañero? Está usando esta regla, jóvenes. Esta reglita. ¿Qué dice la regla? Dice que el exponente se baja a multiplicar y el exponente después se le resta 1. Se pasa la x multiplicando y el exponente se le resta 1. Vamos a verlo acá. Efectivamente, miren, este 2 lo bajamos a multiplicar, pasamos la x y al 2 le restamos 1, queda aquí un 1, que ya no lo pongo. ¿Alguien iba a decir algo, hijo? Me comentan mis compañeras que si los puede dejar entrar. Ok, sí, déjame ver. Una disculpa. Pero no hay nadie en la sala. ¿O se quieren conectar? Me están pidiendo permiso para conectarse. Me parece que están pidiendo permiso.
Ah, bueno, adelante, diles que sí. Lo ideal es que se conecten antes para que no nos interrumpan, ¿sale? Adelante, diles que adelante, no hay ningún problema. No les he compartido el link, ¿no, verdad? Por si alguien no puede conectarse, voy a compartir el link. Ahí está el link. Se pueden conectar a través de este link. Y ahorita les doy permiso de que entren, ¿sale? Continuamos. Si tuviéramos esta función y igual a 4x a la quinta más 12x, ¿sí? Podría aplicar varias fórmulas ya. Por ejemplo, podría aplicar... y esto también significa derivada, ¿sí? Derivada de la función. Podría aplicar la 9, que dice que la derivada de 4x a la 5 con respecto a x más la derivada de 2x con respecto a x, ¿sí? Y tendríamos que y', que también significa derivada, es igual a 4 por 5 por x a la 4 más 2. Y la derivada de y con respecto a x, o la derivada de la función, es igual a 20x más 2. Bien. Vamos a... ¿Sí están pudiendo entrar? Vamos a darles que entren. Ya están en la sala. Adelante. Ya se están conectando, ya se conectaron. Bien, vamos a continuar, ¿sale? ¿No quedó duda aquí, jóvenes? Voy haciendo muchos pasos porque yo quiero que aprendan, o sea, es el detalle de la clase, pero realmente ya me voy a ir omitiéndolos y ya me voy a ir más rápido, un poquito más rápido, ¿sale? Entonces, para que ustedes estén preparados en ese sentido, ¿sí? Déjenme ver quién nos pide entrar. Eloisa, William. Bien, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, si yo tuviera la siguiente función, y es igual a 20x a la 3 más 2x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo podría derivarlo? Bueno, pues aplicaría primero, antes que nada, la regla. ¿Qué regla? Me dicen para este término. Bueno, primero voy a aplicar la regla 9 para todos. Y después voy a aplicar una regla específica para esta, que sería la misma regla para esta. Luego aplicaría otra regla para esta y al final otra regla para esta. O sea, en realidad voy a utilizar 4 reglas. La primera es la 9, que dice la derivada de 20x al cubo con respecto a x más la derivada de 2x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 5x sobre de x con respecto a x y más la derivada de 6 con respecto a x. Eso quiere decir que la derivada de la función va a ser igual a 3 por 20 por x al cuadrado más 2 por x menos 5 más, y finalmente la derivada de la función sería igual a 60x al cuadrado más 2x menos 5. Y pues este sería el resultado.
¿Qué reglas utilicé? Vamos a verlas, ¿sí? Bueno, primero utilicé esta. Después utilicé esta. Luego utilicé esta y al último utilicé la de arriba, ¿sí? Utilicé esta. Bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Sí se van dando cuenta que puedo poner derivada de diferentes formas? ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora voy a derivar, ¿sí? Esta. Y es igual a 3 por 4x menos 2. Bueno, para derivar esta, podría optar por primero multiplicar el 3 por este y luego por este. Esa sería una forma. Vean, por ejemplo, yo podría decir y es igual a 3 por 4x nos da 12x. 3 por menos 2 nos da menos 6. Y bueno, pues ya la derivada de esto sería 12. Pero también lo podría hacer de otra forma. ¿Sí? Vamos a ver. Decíamos y es igual a 3 por 4x. ¿4x qué era? ¿Alguien me recuerda? Bueno, menos 5, por ejemplo. También lo puedo hacer de otra manera. ¿Sí? Puedo utilizar esta fórmula. Esta fórmula que está aquí, la 8. Alcanzan a ver que la c es una constante y la v es una función. Ah, perfecto. Entonces eso se parece a esto. Esto es v y esto es la constante. Por lo tanto, dice esa derivada, dice que la derivada de una constante por v con respecto a x es igual a la constante por la derivada de v con respecto a x. Ah, perfecto. Entonces me queda que y' ¿sí? Es igual a poner el 3 fuera y a derivar esto por la derivada de ¿quién? De 4x menos 5 con respecto a x. Y entonces tenemos que y', también llamada derivada de la función, es igual a 3 por 4. Y me queda entonces que y' es igual a 12. Y eso es a lo que habíamos llegado en la función anterior. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, eso quiere decir que yo puedo derivar de diferentes formas. Hay muchas formas, como caminos algebraicos para hacer una operación algebraica. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Sí, voy a continuar. Voy a continuar por acá, ¿sí? Si yo tuviera y igual a 5 por 7x al cuadrado más 2x menos 6. Obviamente la derivada de la función con respecto a x, esto que puse aquí es lo mismo que esto, ¿sí? Es igual a 5 por la derivada de lo de adentro. Yo me puedo saltar el paso, ¿sí? Me voy a saltar este paso. Puedo decir, bueno, por 14x más 2. Y la derivada de la función con respecto a x sería igual a 5 por 4, 20. 5 por 1, 5 y 2 son 7. X más 10. Perfecto. Fíjense qué padre. Entonces quiere decir que pues puedo utilizar la multiplicación, o se puede multiplicar este 5 por todo lo que está dentro, o bien puedo utilizar esta fórmula que está aquí arriba. ¿Estamos? Vamos a continuar.
¿Sí? Bien. Ahora voy a utilizar esta fórmula. Ahora, derivada de u por v con respecto a x. Esta fórmula dice que es u por la derivada de v más v por la derivada de u, ¿sí? Con respecto a x. Con respecto a x. Bueno, un ejemplo de ello sería esta. La función evaluada en x es igual a 8x menos 1 por 2x más 2. Bien, pues aquí puedo ver que esto es u, este binomio es u, y este binomio es v. Por lo tanto, derivarla es tan sencillo como ir siguiendo esa ruta. ¿Cuál ruta? La fórmula. ¿Sí? Dice que primero ponga yo a quién, a u. ¿Cuánto vale u? Ah, perfecto. U vale 8x menos 1, multiplicado por quién? Por la derivada de v. ¿Por la derivada de quién? Este es v, 2x más 2 con respecto a x. Y luego dice que le ponga un más, ¿sí? Y entonces me dice que ponga el valor completo de v. Ah, bueno, es 2x más 2 multiplicada por la ¿quién? Por la derivada de ¿quién? De u. ¿Cuánto vale la derivada de u? Pues es esto. La derivada de ¿quién? De 8x menos 1 con respecto a x. Bueno, y entonces tenemos que la derivada de la función es igual a 8x menos 1 por 2, porque la derivada de este es 2 y la derivada de esto es 0, más 2x menos 2 multiplicada por la derivada de 8, me da 8 y la derivada de menos 1 da 0, entonces por 8. ¿Alguien quiere entrar? A ver, déjenme ver. Ya no, ¿verdad? Bueno, y continuamos. La derivada de la función con respecto a x es igual a, voy a multiplicar 8 por 2, 8x por 2 y menos 1 por 2. Entonces me da 16x menos 2. Menos por más da menos. Más, y voy a multiplicar 8 por 2x me da 16x. Y más por menos da menos, 8 por 2, 16, menos 16. Entonces, la derivada de mi función es igual ¿a qué? A 32x menos 18. Y ese sería mi resultado. Entonces, ¿qué fórmula estoy utilizando, jóvenes? Sin duda, estoy utilizando esta fórmula, la 8. Estoy utilizando la fórmula 8. No, perdón. No es cierto, no es cierto. La fórmula 11. Esta es la fórmula que estoy utilizando. La fórmula 11. La derivada de u por v. U es una función y v es una función. ¿Cómo logro diferenciarla de otra que vi por aquí? Aquí está. Esta. C es una constante y v es una función. Esta, la 8, es diferente que la 11. No se vayan a confundir. En la 11 hay dos variables. En la 8 hay una variable y una constante multiplicándose. Bueno. Vamos a continuar. También podemos darnos cuenta que hay otras que están dividiéndose. Por ejemplo, función es igual a 3x sobre 8x menos 2. Allí hay una división. Quiere decir que entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta, veamos. U es una función y v es una función. Una división de dos funciones. ¿Cuál va a ser la regla? Esta, ¿verdad?
La voy a poner acá, ¿sí? Para que la pueda usar. Mucho me hace pensar que mejor necesito otro lienzo, ¿sí? Eran 3x entre ¿qué? Entre 8x, ¿qué? Menos 1. Vamos a pensar que esa fuera. Función o y. Vamos a cambiarla así. Bueno, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, necesito mi fórmula, la voy a poner acá. La derivada de u sobre v con respecto a x es igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, y todo esto dividido entre v al cuadrado. Este es v. ¿Estamos? Y entonces, así sí puedo trabajar, teniendo la fórmula a la mano. Dice que voy a poner el valor de v. Ah, bueno, el v es esto. Y u es esto. Es que voy a poner el valor de v. Ah, bueno, pues es 8x menos 1. Por la derivada de u. Por la derivada de 3x con respecto a x. Menos, este signo menos es este. Y dice que ponga a v. Digo a u, perdón. Entonces, u es 3x multiplicada por ¿quién? Por la derivada de v. Derivada de 8x menos 1, dado que v es esto, con respecto a x. Y dice que todo esto está dividido entre v al cuadrado. Entonces, todo esto entre 8x menos 1 elevado al cuadrado. Ahí está, aplicada mi formulita. Lo que me resta es pues, desarrollar la derivada de y con respecto a x es igual a, y voy a poner 8x menos 1, y la operación más inmediata es esta, la derivada de 3x es 3 menos 3x por la derivada de esto. La derivada de 8x es 8 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces me queda por 8. Y todo esto está dividido entre 8x menos 1 al cuadrado. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿quién? 8x por 3 me da 24x menos 3 por 1, 3 y menos 3x por 8 me da 24x, y todo esto dividido entre 8x menos 1 elevado al cuadrado. Me voy a venir para acá, que voy a terminar el resultado. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vean, este 24x con este 24x se eliminan, ¿sí? Y nos queda 3 sobre 8x menos 1 al cuadrado. Y ese sería el resultado. Ay, Dios. Me excedí. Al cuadrado. Y eso sería mi resultado. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no hubiera dudas, pues voy a continuar con otro ejercicio. Y si yo tuviera y es igual a 3 sobre 2x más 2,
¿Qué fórmula utilizaría, jóvenes? Los escucho. Ahí están las fórmulas. ¿Qué fórmula utilizaría? Veamos. Ahí están. ¿Qué fórmula utilizaría para esa, jóvenes? La 8. ¿Cuál? La 8. ¿Esta? No, porque es al contrario, es como una división, ¿no? Nos regresamos para verla. ¿Sí o no? Ah, yo pensé que está. Yo ya lo sé. La 7. La 7, pero vean, la C no es una variable, es una constante. Y ya nosotros acá tenemos exactamente una constante. Entonces la 7, efectivamente, veanla. La Está 7. 1. Está 2. Bueno, pues la voy a resolver. Por eso, ahorita que termine. Vamos a ver la derivada de una constante sobre U con respecto a X es igual a, saco la constante y por la derivada de ¿quién? De 1 sobre U con respecto a X. Esta U la puedo subir arriba con signo negativo y me queda la constante por la de U a la menos 1 con respecto a X. ¿Sí? Y entonces, esa es la fórmula que voy a utilizar. De hecho, así es. Derivada de Y con respecto a X va a ser igual a, saco la constante que es 3, ¿sí? Y voy a tener 2X más 2 elevado a la menos 1. Pero es la derivada. Ya me equivoqué. Vamos a borrar todo esto. Es la derivada. La derivada ¿de quién? De 2X más 2 a la menos 1 con respecto a X. Y entonces tengo que la derivada de Y con respecto a X es igual a 3 por la derivada de todo esto. Y ahora voy a tener cosa curiosa. La derivada de una potencia, pero ya no es una potencia sencilla, es una potencia un poco más compleja. Esta lo voy a dejar ahorita. Mejor voy a resolver acá otra y con esa termino la que estoy ahí. Vamos a resolver esta derivada de esta función. La derivada de 2x más 4 elevado al cuadrado. ¿Cómo derivo esta? La voy a derivar con esta fórmula. Con esta, porque ahora U es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto que está aquí es U. Dicho de otra manera, si la en esta vida y en la siguiente hacernos viejos y amar. Estoy viendo. ¿Quién está haciendo eso? Lo alcanzo a ver, ¿eh? Ajá, ¿sí? Eso es bocina, jóvenes. Bueno, pues por favor, con todo respeto, apágalo, ¿no? ¿Sí? Sí te identifiqué. Bueno, vean, quedaría así. Por lo tanto, obviamente la derivada, la fórmula que yo utilizaría sería esta. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí voy a poner la formulita. Aquí a un ladito. La derivada de U a la N con respecto a X es igual
a n por u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, siguiendo esto, diré la derivada de y con respecto a x es igual a 2, estoy bajando n aquí es 2, por u que es 2x más 4, ¿sí? Por la derivada de u, pero u es todo esto, entonces por otro 2, porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 4 es 0. Entonces la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Es igual a 4 por 2x más 4. ¿Qué podría terminar de hacer la operación? Vean, aquí lo voy a poner, derivada de y con respecto a x es igual a 8 más 16. Perfecto, ahora sí me regreso acá. Ya con este ejemplo ya me queda claro que sería el mismito caso. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que aquí hay un 3 que ya lo saqué y ahora me toca acá. Entonces voy a multiplicar por bajo el menos 1. El exponente es menos 1, lo bajé acá, por u, que en este caso es este, ¿sí? Por 2x más 2 elevado al menos 1 daría menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces la derivada de y con respecto a x es igual más por menos da menos 3 por 2x más 2 elevado a la menos 2. Y si lo quisiéramos ver, este es un exponente negativo. Hay una regla que nos permite ponerlo en positivo, pero tendríamos que cambiarlo de posición. Que está multiplicando, lo pondríamos dividiendo. Derivada de y con respecto a x sería igual a menos 3 sobre 2x más 2 elevado al exponente positivo. Y vean, esto lo cambié de negativo a positivo, pero aquí está multiplicando y acá está dividiendo. Esa regla es válida, son equivalentes. Bueno, entonces prácticamente ya resolvimos un ejercicio de una potencia, pero más compleja. Vamos a continuar con otro ejercicio. ¿Sí? Y igual a 3 por 8x más 2 elevado al cubo. Jóvenes, pudiéramos hacer, bueno, es más sencillito, al cuadrado. Y le voy a quitar ese 3 para que puedan ver con mucha claridad. Voy a resolver esto. Lo puedo resolver también así. Antes de que yo derive, puedo hacerle un arreglo. Veamos, y. Ya no puse derivada, porque no voy a derivar ahorita. Lo primero que voy a hacer es elevar esto al cuadrado. ¿Cómo lo elevo? Obviamente esto sería elevando el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término multiplicado por el segundo término y luego más el segundo término elevado al cuadrado. Y me quedaría que y es igual a 64, y aquí tengo un error. En lugar de y es x. 8x y 8x. Bueno, entonces me quedaría (64x al cuadrado) más 4 por 8, 32x más 4. Y ahora sí ya podría aplicar la reglita de derivada de y con respecto a x es igual a 2 por 64 por x más 32, y esto es 0.
la derivada de y con respecto a x es igual a 64 por 2 nos da 128, x más 32. Bien, este resultado, este procedimiento me pareció fácil, pero obviamente hay que saber entonces un poquito de álgebra para poder elevar esto al cuadrado. Si nosotros no queremos hacer eso, lo podemos hacer con la regla anterior. Y si yo tuviera y igual a 8x al x más 2 al cuadrado, lo podría derivar con la reglita, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Que dice que la derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u por n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Con esta, que es la que venimos utilizando, y esta nos faculta para llegar a este mismo resultado por otro procedimiento. Veamos, n pasa multiplicando, n es esto, entonces va a ser y es igual a 2, ¿por quién? Por u, pero u es esto es u. Entonces, por 8x más 2, ¿sí? Por elevado a la a 2 menos 1, 1, ya no lo ponemos. Y por la derivada de u. Pero ¿cuánto vale la derivada de u? Vale 8, porque derivada de 8 de x es 8 y la derivada de 2 es 0. Entonces aquí la derivada de u con respecto a x es 8. Y me queda que y es igual a 16 x más 2. Estoy multiplicando este por este. Y todo eso lo voy a multiplicar por 8. Perdón, aquí ya estoy derivando, ¿eh? Derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Y aquí derivada de y con respecto a x. Sí, sería igual a 16 por 8, me da 128. X más 16, caray. Vamos a ver. Aquí me da 16 y acá 32, entonces por ahí estoy en un error. Vamos a ver. No, aquí es 4. 2 por 2, 4. Y es 4. Pues más 32. Y llego al mismo resultado. Ustedes se dan cuenta, este resultado es el mismo que este. Y bueno, dos formas diferentes de ver estas operaciones. Quisiera hacer un paréntesis para que ustedes me digan, como ven, ¿tienen dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda, jóvenes? ¿Estoy solo? ¿Se durmieron? No, ninguna duda. Ninguna duda. Pongo otro ejemplo para ya. Bueno, Otro sí, ejercicio. Ajá. Vamos a poner un último ejercicio y damos por concluida la clase. Con esta clase ustedes deben de poder resolver sus ejercicios. Esto es lo mismo que yo puse en el video, en un video ahí. La gente que ya comprendió mi clase, con ver el video rápidamente va a comprender o va a reafirmar rápidamente. Quien prefiera nada más ver, poner el video, como gusten, ¿eh? El punto es, o ponen mi video, o ponen mi clase, o transcriben el video que pongo ahí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, sí, por ejemplo, por último vamos a ver esta función. Si tuviéramos y igual a 3x menos 2 por 4x menos 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué fórmula voy a utilizar, jóvenes? ¿Sí me dicen?
¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué fórmula voy a utilizar? Regreso para que vean la ecuación. Esa es la ecuación. Ahora pregunto a ustedes, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Se alcanzan a ver las fórmulas? Voy a utilizar esta, la 11, y voy a utilizar la 10. Las dos. ¿Por qué? Porque primero voy a utilizar esta y después en el procedimiento me va a pedir utilizar esta. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a ver. Pues voy a poner la primera fórmula que me pide utilizar. Dice que la derivada de u por v con respecto a x es igual a u por la derivada de v respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x. Y entonces digo que la derivada de la función va a ser igual ¿a qué? A poner a u. ¿Quién es u? U es esto. ¿Y quién es v? V es esto. Entonces voy a poner el valor de u como 3x menos 2 por la derivada de ¿quién? De 4x menos 1 al cuadrado. Fíjense. Así, con doble paréntesis. Y entonces me dice que la derivada de la función es igual a... pero aquí voy hasta aquí. ¿Sí lo vemos? Aquí se ve. Más v, ¿cuánto vale v? V vale 4x menos 1 al cuadrado, que lo va a multiplicar por la derivada de ¿quién? De u. ¿Cuánto vale u? Vale 3x menos 2 con respecto a x. Y entonces voy a hacer las operaciones. 3x menos 2 por la derivada de esto. ¿Qué regla voy a utilizar? Ahora voy a utilizar otra reglita. La voy a poner por aquí para que la veamos. ¿Sí? Dice que la derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u por n elevado a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esta formulita la necesito ¿para quién? Para derivar esto. Entonces, la voy a aplicar. Dice que bajamos a n. Entonces, por n. ¿Cuánto vale n, jóvenes? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? ¿N vale cuánto? N vale 2, jóvenes. Tienen que tratar al máximo de relacionar los numeritos. ¿Sí? Entonces dice que bajo a n, que es 2, por u. ¿Pero cuánto vale u? U vale 4x menos 1. ¿Sí? 4x menos 1. ¿Sí? Y este es n, a la n menos 1, pues 2 menos 1 es 1. Ya, así queda. Más 4x menos 1 al cuadrado por la derivada de esto. La derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0. Pues queda así. Y la derivada de y con respecto a x, o la derivada de la función, es hacer esta multiplicación. Nos quedaría 2 por 3x menos 2 por 4x menos 1 más 4x menos 1 al cuadrado por 3. 3 lo voy a poner acá. Y bueno, jóvenes, yo podría hacer estas multiplicaciones para tratar de restar o reducir la función. Lo voy a hacer. Y' igual a 2. Y al multiplicar 4x por 3x nos da 12x. Al multiplicar 3x por menos 1 me da menos 3x. Al multiplicar menos 2 por más 4x nos da menos 8x. Y al multiplicar menos 2 por menos 1 más 2. Esto es todo esto. Ahora acá sería más 3 por elevar esto al cuadrado.
Esto al cuadrado quedaría como 4x al cuadrado menos, por este signo, del doble producto del primer término, que sería 4x, doble producto, 4x por 1, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 1. Todo esto dice que está multiplicando. Ay, perdón. Perdón. Voy a volver a ponerlo bien. Más 4x y un 2 multiplicando. ¿Sí? Y esto hasta acá. Bueno. Entonces la derivada de la función es igual a, son 24x. Vamos a ver. 24x menos 6x. No, perdón, aquí estamos. Aquí estamos cometiendo un error. Aquí son cuadrados. Cuadrado. Bueno, 24x al cuadrado. Estos dos son semejantes, los puedo restar o sumar según sus signos. Y me queda menos 3x menos 8x, me va a dar menos 11x más 2. Y acá va a quedar más 3 por 4, 12, 12x al cuadrado, más por menos da menos, pero acá voy a multiplicar primero, serían menos 8x por 3, menos 24x, y aquí más 1. Y por último me quedaría que y' sería igual a 24x más 12x cuadrado, 24x cuadrado más 2x cuadrado nos da 36x al cuadrado. Menos 11x menos 24x nos da menos 35. 35x y más 2 más 1 nos daría más 3. Y este sería el resultado.